Persia, actualmente conocida como Irán, es un país fascinante que ha sido una potencia importante desde antes de la fundación de Roma e incluso desde los albores de la civilización. Todavía hoy da forma a la política de Medio Oriente y del mundo. Este documental profundizará en el origen de Persia y en lo que la hizo tan exitosa y única entre las grandes civilizaciones del mundo. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido importante sobre los capítulos más oscuros de nuestra historia. El área del Irán actual, la Persia histórica, ha estado habitada desde la prehistoria. También vio algunas de las primeras aldeas agrícolas alrededor del 7200 a.C., en particular Goga Golan y Gog Bonot, en la montaña Zagros, en el oeste de la región que forma la frontera occidental del actual Irán. Sabemos de estos sitios que se cultivaban cebada, lentejas y diversas legumbres. La cultura de la región ha estado profundamente entrelazada con la de Mesopotamia, actual Irak, una de las primeras ciudades. La sumeria Uruk se considera que se extendió hacia el este, creando la ciudad de Susa antes de Cristo, o incluso antes. Susa, la capital de Elam, fue un importante centro económico y comercial en la antigua Persia y permaneció relevante hasta su destrucción por los mongoles 5500 años después de su fundación. Elam, en lugar de ser un estado-nación moderno, probablemente era una coalición de tribus montañosas. Su nombre mesopotámico, Al-Tami, hace referencia a su ubicación elevada y su característica de pueblo montañés, contrastando con la gente de las llanuras occidentales. El terreno accidentado de Elam no era apto para la agricultura extensiva, lo que llevó a una vida basada en el pastoreo seminómada y agricultura limitada. Esto hizo a la cultura elamita más resistente en comparación con las civilizaciones agrícolas de las llanuras. La rivalidad entre los pueblos de las montañas y las llanuras ha persistido durante milenios, incluyendo el conflicto Irán-Irak en los años 80. La lengua elamita, aún sin traducirse completamente, parece ser única en la región. Los avances recientes en la traducción podrían revelar más sobre esta antigua cultura. El arte elamita se enfocaba en los animales y reflejaba una religión politeísta centrada en la naturaleza y una diosa madre, con prácticas religiosas que influirían en el zoroastrismo posterior. Elam tenía un gran respeto por las mujeres, representándolas como iguales en su arte, un rasgo que perduraría en Persia. Aunque Elam fue invadida y conquistada por varios poderosos vecinos, como los sumerios y babilonios, continuó siendo un importante centro comercial. Elam comerciaba ampliamente con regiones tan lejanas como el Valle del Indo y Afganistán, integrándose en redes comerciales que formarían parte de la ruta de la seda. El poder de Elam disminuyó con la llegada de los pueblos iraníes o arios, nómadas de las estepas de Eurasia, quienes eventualmente se mezclaron con los elamitas. A pesar de la dominación iraní, la influencia cultural y administrativa de Elam persistió, y su idioma siguió usándose en la administración por un tiempo. Uno de estos grupos iraníes, los medos, comenzó a gobernar la región bajo la bandera del primer emperador iraní, Deioces, que reinó del 727 al 677, según Heródoto. Para darte una idea, los muy adornados relatos de los 300 espartanos que lucharon contra Persia eran de Heródoto. Entonces, es posible que Deioces no haya sido en realidad el gobernante de todo Irán. Persia, conocida hoy como Irán, es un país con una rica historia que se remonta a tiempos antiguos, siendo una de las primeras grandes civilizaciones del mundo. El área del Irán actual, la histórica Persia, ha estado habitada desde la prehistoria y albergó algunas de las primeras aldeas agrícolas en el año 7200 a.C. Persia, conocida por su terreno montañoso, tenía una cultura profundamente entrelazada con Mesopotamia. Una de sus primeras ciudades importantes, Susa, se convirtió en la capital de Elam, la primera nación definida en lo que sería Persia. Elam fue una coalición de pueblos y tribus montañesas, y su cultura se destacó por su enfoque en los animales en el arte y por su religión politeísta, con un fuerte enfoque en la naturaleza y una diosa madre.
El respeto por las mujeres era notable en Elam, donde se las representaba como iguales a los hombres, una característica que perduró en la cultura persa. Con el tiempo, los pueblos iraníes o arios, nómadas de las estepas de Eurasia, comenzaron a mezclarse con los elamitas. Un grupo de iraníes, los medos, comenzó a gobernar la región, unificándose en gran parte como respuesta a la opresión del imperio asirio. Sin embargo, sería Ciro el Grande quien, liderando a los persas, formaría el primer imperio persa, también conocido como el Imperio Aqueménida, tras rebelarse contra los medos en el 553 a.C. Ciro el Grande unificó al pueblo iraní y creó una administración central eficiente con gobernadores llamados sátrapas, quienes eran supervisados por una red de espías conocidos como los ojos del rey. Su imperio respetaba las culturas y religiones de los pueblos conquistados y tenía un sistema de correos muy avanzado. Ciro es recordado como un líder benevolente y conquistador efectivo que creó el imperio más grande de su tiempo con un mínimo de derramamiento de sangre. El imperio persa, fundado por Ciro, sería ampliado por su hijo y por Darío I, quien extendió sus dominios hasta Egipto y el Valle del Indo. Darío también creó el sistema hidráulico de Shustar y amplió el uso de los kanats, un ingenioso sistema de canales subterráneos para el riego. Además, se le atribuye a Persia la invención de varios elementos culturales como el backgammon y el desarrollo de la guitarra. Aunque el imperio persa disminuyó tras las guerras con Grecia y la conquista de Alejandro Magno, su legado cultural y administrativo perduró. Alejandro Magno, rey de Macedonia y discípulo de Aristóteles, asumió el trono en 336 a.C. y llevó a cabo una serie de conquistas notables. En 334 a.C., invadió el imperio persa y venció a Darío III en la batalla de Isos. Posteriormente, continuó sus campañas, conquistando Egipto y fundando Alejandría en 331 a.C., y derrotó nuevamente a Darío en la batalla de Gaugamela en 331 a.C., lo que llevó al colapso del imperio persa. Alejandro llegó después de la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. Su imperio se dividió en varios reinos helenísticos. Su influencia cultural y política se extendió por el Mediterráneo y Asia, estableciendo el griego como idioma clave de comercio y cultura. En el cercano Oriente e Irán, la cultura griega se fusionó con elementos iraníes y zoroástricos. Los partos, que se rebelaron contra el dominio seleucida y fundaron su propio imperio, combinaron influencias griegas y budistas, compitiendo con Roma y adoptando un gobierno aristocrático. Tras la caída de los partos, el imperio sasánida emergió, centrado en el zoroastrismo y en la ruta de la seda, manteniendo la influencia persa incluso tras su reemplazo por los árabes musulmanes. La división entre musulmanes chiitas y sunitas surgió por desacuerdos sobre la sucesión de Mahoma. Los chiitas creen que Ali, primo de Mahoma, fue su sucesor, mientras que los sunitas sostienen que Abu Bakr, designado por un consejo, fue el legítimo sucesor. Esta disputa llevó a diferencias teológicas y culturales, con Irán como líder del mundo chiita frente al predominio sunita en el resto del mundo musulmán. El califato omeya fue reemplazado por el califato abasí, que integró la cultura y administración persa con la ayuda de un general iraní. Fundaron Bagdad en 762, convirtiéndola en un importante centro de aprendizaje que preservó y difundió textos persas, romanos y griegos. Los abasíes también promovieron avances científicos y tecnológicos como el sextante y la pólvora, y produjeron literatura destacada como Las Mil y Una Noches. Sin embargo, su control sobre territorios distantes se fue debilitando con el tiempo, hasta la India en 326 a.C., pero su ejército, cansado, obligó su regreso. Las invasiones mongolas, que comenzaron con la destrucción de Bagdad en 1258, marcaron el fin de la Edad de Oro islámica. Los mongoles destruyeron muchas ciudades y sistemas de riego, volviendo inhabitables varios centros urbanos y tierras agrícolas. Durante la ocupación mongola,
la mayoría de los invasores se convirtieron al Islam, mostrando preferencia por el sufismo debido a su afinidad con las creencias animistas y budistas de los mongoles. Persia comenzó a recuperarse bajo el Ilkhanato mongol, pero luego fue devastada por la peste negra en 1349, que mató al 30% de la población, y la invasión de Timur, Tamerlán, en 1381, un conquistador conocido por su brutalidad. El imperio persa es reconocido hoy en día como uno de los imperios más dominantes y poderosos en la historia, habiendo realizado numerosas contribuciones integrales al mundo, en áreas que van desde la industria hasta la cultura. Si has llegado hasta aquí y has aprendido algo nuevo con nuestras historias, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Juntos, podemos descubrir y recordar las verdades que la historia a menudo intenta ocultar.